¿Qué tal? A continuación vamos a presentar lo que es el tema tipos de movimiento, correspondiente al tema 2 de instrumentación y control de sistemas de movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es el cambio de posición de un objeto respecto a otros, que sirven de sistema de referencia en el tiempo transcurrido. A nuestro alrededor podemos observar muchos movimientos, cada uno de ellos con características propias. La trayectoria y la velocidad son criterios que se utilizan para clasificar los movimientos. Les presentaré el movimiento según su trayectoria. Tenemos movimiento rectilíneo. Dice, el movimiento rectilíneo es la trayectoria que describe el movimiento en una línea recta. Como podemos apreciar en la imagen, es el movimiento de una partícula o cualquier cuerpo rígido, el cual se desplaza por una línea recta. Y ahora tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad de movimiento de un lugar a otro es constante. Es decir, que la partícula o el objeto sólido mantiene una velocidad estable a lo largo de su trayectoria. El movimiento rectilíneo uniforme variado. El movimiento rectilíneo uniforme variado tiene una trayectoria recta y su aceleración es constante, es decir, aumenta y disminuye de manera constante. El movimiento rectilíneo uniformemente variado puede ser acelerado o retardado. Es acelerado cuando su velocidad aumenta a medida que transcurre el tiempo y por tanto la aceleración es positiva. Movimiento circular. El movimiento circular es el que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. Existen diferentes variables o conceptos muy importantes para explicar el movimiento circular, los cuales son el eje, el radio, posición, velocidad angular, velocidad tangencial, aceleración angular, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, periodo y frecuencia. El movimiento circular uniforme es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje estando siempre a la misma distancia, el radio, del mismo y desplazándose a una velocidad constante. El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo. Esto quiere decir que es una aceleración. Viendo un ejemplo, podemos encontrar esto como un movimiento circular uniforme. Vemos que la velocidad es constante y no cambia conforme al tiempo. Mientras que un movimiento uniformemente acelerado, se menciona que es un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico en el cual un punto material o cuerpo oscila respecto a un punto de equilibrio, el cual la aceleración es proporcional al desplazamiento de este mismo. Los componentes mecánicos de un sistema de control de movimiento pueden ser aún más influyentes en los diseños de sistemas de circuitería usados para controlarlos. La salida del producto de rendimiento, requerimientos operativos humanos y temas de mantenimiento ayudan a determinar la mecánica que en cambio influencia al controlador de movimiento y los requerimientos del software. Los actuadores mecánicos. Los actuadores mecánicos convierten el movimiento rotativo o circular del motor en un movimiento lineal, y esto permite ser aplicado en diversos instrumentos o equipos que se utilizan en la planta. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una válvula rotativa con obturador, y este obturador se mueve gracias a un motor, y que la transmisión de este motor en conjunto con un sistema de transmisión. En los sistemas de transmisión tenemos tres tipos, que es tornillo posicionador, tenemos lo que es el tornillo de bolas y la transmisión sin fin. Entre el tornillo de posicionador y el tornillo de bolas es un movimiento prácticamente similar, solo que el de bolas reduce lo que es la fricción, y el de tornillo sin fin, pues es aplicado para altas velocidades en lo que son los equipos. Las guías lineares reducen el movimiento de
traslación de una carga a un único eje de libertad. La guía lineal soporta el peso de la carga que va a ser accionada y le garantiza un movimiento suave y en línea recta al mismo tiempo que reduce la fricción. Un ejemplo común de una guía lineal es un dispositivo impulsado por un tornillo de bolas de un único eje. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en una CNC. Aquí, por ejemplo, podemos observar dos tipos de mecanismos. El primero, el de la izquierda, es un mecanismo de tapa lineal motorizada de eje único con transmisión de tornillo de bolas, que va a traducir el movimiento rotativo a movimiento lineal. El segundo es una guía lineal de eje único para posicionamiento de carga. Es portado por cojinetes de aire a medida que se mueve a lo largo de la base de granito.